La historia de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es uno de los temas más fascinantes de la historia mundial, ya que no solo describe una red de rutas comerciales, sino también un flujo constante de intercambio cultural, político y religioso que dio forma al mundo tal como lo conocemos hoy. En esta lección, exploraremos los orígenes, desarrollo, importancia y el legado de la Ruta de la Seda a lo largo de los siglos. Este tema es ideal para comprender cómo las civilizaciones han interactuado y se han influido mutuamente a través de los siglos. 1. Los orígenes de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda comenzó como una red de rutas comerciales terrestres que conectaban el este de Asia con Europa y Oriente Medio. El nombre, Ruta de la Seda, fue acuñado en el siglo XIX por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen debido a la importancia del comercio de seda en estas rutas. Sin embargo, estas vías existieron mucho antes de que se les diera un nombre formal. Los primeros vestigios de comercio en la región se remontan a la Edad de Bronce, aproximadamente en el segundo milenio a.C. Durante este tiempo, las comunidades que vivían en lo que hoy es China, Asia Central y Oriente Medio ya estaban intercambiando bienes como jade, ámbar y especias. Sin embargo, fue durante la dinastía Han en China, 202 a.C. 220 después de Cristo, cuando la Ruta de la Seda se consolidó como una red comercial de gran escala. La dinastía Han estableció contactos diplomáticos y comerciales con las civilizaciones del oeste, facilitando el intercambio de bienes y cultura. 2. La expansión y el desarrollo de las rutas. La Ruta de la Seda no era una única carretera, sino una compleja red de caminos que incluía rutas terrestres y marítimas. Las rutas terrestres principales cruzaban Asia Central, pasando por lugares como Samarcanda, Bujara y Kashgar, conectando China con Persia, el Imperio Romano y, más tarde, el mundo islámico y bizantino. El comercio también se extendió al sur por rutas marítimas, conocidas como las rutas marítimas de la Seda, que conectaban el sudeste asiático, India, Arabia y África Oriental. Estos caminos eran igual de importantes, ya que permitían el transporte de bienes pesados como especias, marfil y piedras preciosas. Entre los bienes más destacados que se intercambiaban estaban la seda, especias, porcelana, metales preciosos, té y papel. La seda, un material de lujo muy codiciado en Europa y Oriente Medio, simbolizaba la riqueza y el poder. Además de los bienes materiales, también se intercambiaron tecnologías, ideas y creencias. 3. El intercambio cultural y religioso. Uno de los aspectos más significativos de la Ruta de la Seda fue el intercambio cultural y religioso. A través de estas rutas, las religiones como el budismo, el zoroastrismo, el islam y el cristianismo se propagaron a nuevas regiones. Por ejemplo, el budismo viajó desde la India hasta China y Japón a través de Asia Central, dejando una huella indeleble en la cultura y el arte de estas regiones. El intercambio cultural también se reflejó en la transmisión de conocimientos. La ciencia, la medicina y las matemáticas también se difundieron a través de estas rutas. Un ejemplo notable es la transmisión del papel y la imprenta desde China hacia el oeste, lo que eventualmente revolucionó la comunicación y la educación en Europa. 4. Los imperios y la seguridad. En la Ruta de la Seda. El auge y la caída de los imperios influyeron enormemente en la seguridad y la viabilidad de las rutas comerciales. Durante la Pax Mongólica, siglos XIII y XIV, bajo el dominio del Imperio Mongol, la Ruta de la Seda alcanzó su apogeo. Los mongoles garantizaron la seguridad de los comerciantes y los viajeros, lo que permitió un intercambio sin precedentes de bienes e ideas. Sin embargo, también hubo periodos en los que las rutas eran peligrosas debido a los conflictos, bandidos o el colapso de los imperios. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano y la fragmentación del mundo islámico en el siglo IX afectaron negativamente el comercio. 5. La decadencia de la Ruta de la Seda. El declive de la Ruta de la Seda comenzó a partir del siglo XV debido a varios factores. Uno de los más importantes fue el desarrollo de rutas marítimas directas entre Europa y Asia tras los viajes de exploradores como Vasco da Gama. Estas rutas ofrecían un transporte más rápido y seguro de bienes, lo que redujo la dependencia de las rutas terrestres. Además, la fragmentación política en Asia Central y el auge del Imperio Otomano, que controlaba las rutas clave entre Europa y Asia, dificultaron el comercio. Sin embargo, aunque la Ruta de la Seda terrestre perdió importancia, su legado continuó influyendo en el comercio global.
6. El impacto de la ruta de la seda en el mundo moderno. La ruta de la seda sentó las bases para la globalización y el intercambio cultural que hoy caracterizan a nuestro mundo. Además, sigue siendo un símbolo de conexión entre Oriente y Occidente. En la actualidad, proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, liderada por China, buscan revitalizar las rutas comerciales y fomentar el desarrollo económico a escala global. 7. Conclusión y reflexión. La ruta de la seda no es solo una historia de comercio, sino también un testimonio de la interconexión humana. A lo largo de los siglos, las rutas permitieron no solo el intercambio de bienes, sino también de ideas, culturas y creencias que enriquecieron a las civilizaciones participantes. Al estudiar su historia, podemos comprender mejor el impacto de las interacciones humanas en la configuración de nuestro mundo.